Hola gente, soy Gabriel, bienvenidos a la segunda parte del capítulo 23 de nuestro curso de C#. Ok, continuamos. Ahora nos toca lo que es crear la cadena SQL, okay, que no es más que una base de datos, que no es más que una variable de memoria de cadena. Así que le damos string, le damos un nombre, se va a llamar cadena SQL. Y le vamos a asignar el siguiente texto. Bien, ¿en qué consiste esto? La cadena SQL contiene la instrucción SQL que va a permitir hacer la búsqueda de nuestro registro en la base de datos. Y eso se hace de la siguiente manera. Recuerden que lo que tenemos que hacer ahora es buscar nuestro código, nuestro código, porque este va a ser un método que va a recibir un parámetro que va a corresponder al id que queremos buscar, así que volvemos y ese id va a estar almacenado en código, y ese es el código del id que nosotros queremos buscar. Entonces esto se hace de la siguiente manera: cadena SQL, ¿cierto? Y vamos a tipear una instrucción SQL que dice select, que dice seleccionar todos los campos, o sea, el id, el nombre, dirección y la edad. El asterisco significa todos los campos, ¿cierto? Desde personal, que es el nombre de la tabla, ¿cierto? Y ahora debemos decirle al sistema lo siguiente: donde, que es el where, ¿cierto? Donde el campo id sea igual, ¿cierto? Y le damos el código. Y eso es todo. Perfecto. Con esto tenemos la cadena SQL lista. ¿Y esto qué significa? Seleccione todos los campos desde la tabla personal donde el ID sea igual al código. ¿Entiendan? O sea, va a buscar todos los registros cuyo código sea igual al que nosotros le demos como parámetro de nuestro método. Ahora continuamos con el adaptador. El adaptador es como un envase que se llena con la información de cualquier origen de datos. Un envase es como una caja que se puede llenar con un archivo, con el contenido de registros de un archivo de Access o de Excel o de SQL o de Postgres o de SQL Server o lo que sea. Es un adaptador. Ahí se le echa de todo. En este caso, registros de Access, Así que vamos a crear un adaptador. Lo primero que vamos a hacer ahora, y para crear un adaptador simplemente colocamos OLDB data adapter. Perfecto. Entonces le damos un nombre a adaptador y lo instanciamos, new OLDB. Y ojo, lo que hacemos aquí, le damos lo siguiente: la cadena, le damos como parámetro la cadena SQL, y le damos de parámetro la conexión. Perfecto. Y le damos de parámetro la conexión. Y ya tenemos listo nuestro adaptador. Recuerden, cuando creamos nuestro adaptador, como ya dijimos, que es una caja donde se llena con cualquier origen de datos, ya sean registros de Access, un registro de SQL Server, de MySQL, de Postgres, hasta de Access y lo que sea. Es el adaptador, es el envase que recibe todo, y a este le asignamos como parámetro la cadena SQL, que es esta, y la conexión,
que es esta conexión, ¿okay? Que ya está configurada. Entonces con esto le estamos diciendo lo que queremos seleccionar, y con conexión le estamos diciendo al adaptador con qué tipo de base de datos vamos a trabajar. Perfecto. El siguiente es el dataset. Necesitamos crear un dataset. Ustedes tienen que saber que un dataset es otro tipo de contenedor, pero más específico. Este dataset puede contener tablas. Bueno, en este caso, en el dataset puede contener más de una tabla, ¿ok? Así que este lo usamos para almacenar en su interior lo que es la tabla personal que estamos trabajando con Access, ¿ok? Así que creamos un dataset. Para crear un dataset es muy simple. Dataset, perfecto, le damos un nombre, le vamos a poner ds de dataset y lo instanciamos, ¿cierto? Sin necesidad de darle parámetros. Ya tenemos nuestro dataset, ok. Vamos a achicar un poquito esta ventana para que permita ver más código. Perfecto, ya tenemos nuestro dataset. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Piensen lo siguiente. Primero partimos con la conexión, donde le indicamos a C# con qué base de datos vamos a trabajar. En este caso, Access. Después una cadena SQL que le indicamos qué registros vamos a seleccionar, y donde le indicamos seleccióneme por favor todos los campos de la tabla personal donde el ID sea igual al código que yo le entrego como parámetro del método, ¿ok? Entonces, continuando, creamos después un adaptador que va a ser la caja donde se va a almacenar todos los registros que encuentre con la condición que indicamos, ¿ok? Y ese adaptador, una vez listo, pasamos al dataset, y aquí lo que debemos hacer es llenar el dataset con la información del adaptador. El dataset es el que maneja lo que son tablas, ¿ok? Así que ahora que tenemos el adaptador llenito, hay que vaciarlo al dataset. ¿Y eso cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Ahora lo que debemos realizar es el llenado. Así que lo siguiente, conexión, agarramos nuestra conexión, ¿cierto? Y la abrimos. Open. ¿Ok? Abrimos nuestra conexión. Esto significa que se hace el enlace entre el programa y la base de datos. Ahora agarramos el adaptador, y con el adaptador y su método fill llenamos el dataset, ¿cierto? Con la tabla personal, que es la única que seleccionamos en la instrucción SQL, ¿ok? Y le damos dataset, cerramos, estamos listos. Una vez que llenamos nuestro dataset, que el dataset es el objeto con el cual nosotros podemos manipular los datos, cerramos la conexión, ¿cierto? Cerramos la conexión. Perfecto. Ahora bien, una vez que hemos cerrado la conexión, debemos contar cuántos registros se almacenaron en el dataset. Miren, esto es muy importante porque es la técnica que se usa para buscar registros. Aquí en la consulta select, nosotros lo que hacemos es lo siguiente: le decimos seleccione todos los registros de personal donde se cumpla tal condición, y esa condición es que el id sea igual al código que nosotros le entregamos. Esto significa que este adaptador se va a llenar con un registro o ninguno, o sea, va a estar vacío o va a contener uno, ¿cierto? Entonces, una vez que se llena, nosotros creamos un dataset, y ese dataset lo llenamos con la instrucción fill con el contenido del adaptador, o sea, trasvasijamos la información del adaptador al dataset, y ya con el dataset nosotros podemos manejar la información. Entonces, en contar registros tenemos que hacer lo siguiente: vamos a usar un if, que es el que ya hemos aprendido a usar. Le damos el dataset, le preguntamos si dataset tables,
que son las tablas que contiene. Recuerden que el dataset solamente se llenó con una tabla, que fue la que nosotros indicamos acá arriba, ¿ok? Así que acá en el sistema las tablas parten de 0, por si tuviera este dataset tuviera dos tablas, sería la tabla número 0 y la tabla número 1. Este dataset solo tiene una tabla, por lo tanto se coloca la tabla 0, ¿ok? Le damos punto, le indicamos rows o las filas, ¿cierto? Y finalmente le damos la instrucción contar, count, ¿ok? Y estamos listos. Seguimos el if y colocamos la instrucción return false, ¿ok? Seguimos aquí, hay que indicar todo, sus paréntesis, ¿cierto? Perfecto, ¿cierto? Le damos un else, ¿cierto? Perfecto. Entonces le damos un return, lo último que falta es true, return true. Estaríamos listos. Ahora vamos a explicar cómo funciona este método, ¿ok? Y eso lo realizaremos en el siguiente capítulo. Bye.